Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de los abuelos, pero un poquito más allá de esa figura tierna y dulce que describen y que conocemos, ¿sí? Usted, que es abuelo, ¿sabe cuál es el rol que le toca llevar en la crianza de sus nietos? Si es que existe ese rol, ¿existe el derecho a estar presente con los nietos? ¿Usted puede influir en la toma de decisiones de la crianza, de la religión, de la educación? ¿Sí? De sus creencias? ¿Es correcto? ¿Es adecuado que lo inculquemos a nuestros nietos? ¿Es igual la crianza con la que ustedes criaron a sus hijos que la que acontece en la actualidad o con la que criaron a los abuelos, a nuestros abuelos? ¿Ha cambiado, ha variado? Bueno, pues sí, nos interesa conocer acerca de este tema y los roles y los tips que debemos de seguir como abuelos para llevar una buena crianza de sus nietos. Pues acompáñennos a lo largo de esta hora, hora y media. Estaremos hablando acerca de los abuelos y los límites sanos en la crianza. Y para eso está con nosotros la licenciada Carolina Meléndez Cruz. Ella es educadora de familias de disciplina positiva. Bienvenida, Caro, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. En la parte, por supuesto, emocional, que tiene mucho que ver con esto, licenciada Rosario Huerta Mijangos, buenas noches. Buenas noches a todos. El doctor Alejandro Martínez Vivas, que aparte de ser ginecólogo obstetra, es especialista en desarrollo emocional y aparte abuelito. Abuelo. Pero abuelito adecuado. Eso Lo vamos vamos a ver. a explorar ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Y por supuesto, esto es el anfitrión del programa, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches y buenos días para el respetable auditorio que nos ve, que nos escucha todos los sábados a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 en el programa Pregúntele a su médico. Un tema por demás interesante, sobre todo los que, como el doctor Martínez Vivas y un servidor, somos abuelos. Creo que este tema nos va a servir de mucho interés y de mucha experiencia para la educación de nuestros nietos. Yo los invito a que no le cambien, y que compartan este tema tan emocionante. Y por supuesto, que pregunte, ¿no? Que pregunten. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuál es el rol del abuelo o abuela en la crianza respetuosa? Bueno, partiendo con esta definición de rol y crianza respetuosa, me gustaría hablar un poco sobre qué es la crianza respetuosa, de qué hablamos cuando hablamos de criar con respeto, de criar con buenos tratos. Esta crianza también es conocida como crianza democrática, crianza positiva, crianza de los buenos tratos. Esta manera de criar a nuestros hijos se basa justamente en este respeto, en respetar las emociones de nuestros hijos e hijas, en respetar sus ciclos naturales de desarrollo, en respetar su cuerpo, en todos estos mecanismos y herramientas para fomentar un buen desarrollo físico y emocional, sobre todo de nuestros hijos. Esto es lo que engloba en sí lo que es la crianza respetuosa. Ahora, hablando de en dónde se ubican los abuelitos en este tipo de crianza, vamos a empezar con decir que partimos de la familia nuclear, que se compone de mamá, de papá y de hijos, de la manera tradicional. Hay una cosa que se llama diada. La primera diada que se da en este núcleo familiar es el que se da mamá y bebé. Una segunda diada se da con el papá y el bebé. Y hablamos de una tercera diada o tríada, que es justamente donde se ubican los abuelos, las abuelas, los hermanos, los tíos, la demás familia extensa.
Entonces, el rol que cumple el abuelo principalmente es el primer contacto que tienen nuestros hijos al mundo social, a la manera en que nuestros hijos e hijas van a aprender a socializar con las demás personas. Entonces, el rol de un abuelo o de una abuela en la familia es justamente el encaminar a los niños. O sea, no tiene el trabajo de criar, pero sí tiene el trabajo de cuidar a los nietos y a las nietas. Se engloba con estas A de abuelos. Los abuelos tienen el rol de acompañar tanto a los hijos como a los nietos, a las hijas y a las nietas. Tienen el rol de apoyar, tienen el rol de amar y lo hacen de una manera diferente a lo que lo hacen los papás. Porque ya cuando se hacen abuelos, ya no tienen esta presión o tienen este papel de padres y madres, de estar en la rutina. Entonces es una manera, digamos, más bonita de amar. Y por último, tienen este rol de aconsejar, pero no de esta manera autoritaria, o sea, de una manera sin imposiciones. Entonces, así es el rol del abuelo. Me gustaría, a lo que dices, agregar que también los abuelos asisten en estas también que podría dices, ser ¿no? otra, sí, claro. Asisten mucho en el punto en el que muchas veces el abuelo se gana más la confianza de los nietos que el de los mismos papás, porque ya saben que los van a regañar, que el papá pues me va a regañar, me va a castigar, no le gusta lo que voy a hacer, y entonces pueden ir con el abuelo porque se ha ganado la confianza, porque les asiste en sus dudas, tienen otras formas, como tú bien lo dices, más amorosas, más cariñosas, de aconsejarlos, de decirles por dónde es el camino, para que también ellos puedan mirar, sobre todo en esta edad, ya después de los 9 años, donde empiezan las dudas, donde los chicos empiezan a tener todos estos cambios emocionales. Sí necesitan tener alguien en quien confiar sin pensar que no se lo digo porque me va a regañar. Y los abuelitos hacen mucho ese papel. Mucho. Como más de consejero. Sí. ¿Y cómo estoy de esta parte? ¿Cómo puedo mediar, acompañar, ¿sí? Cuando vivo con esta culpa de no estar con mis hijos, de no haber estado con mis hijos, y cómo limitarme y no avasallar a mis hijos en la educación de mis nietos, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, creo que sí te entendí, ¿no? Como que tienes una segunda oportunidad, ¿no? De Así es, de esta o sea, reparación que a lo mejor no hiciste. En con este tus hecho, porque me pongo en el papel de, bueno, es el mío, ¿no? Y muchos abuelos, sé que pues hemos estado ausentes de nuestros hijos, ¿sí? Y obviamente queremos de una u otra forma estar presente con los nietos, ¿no? Y en esta presencia, con una culpa incondicionada, ¿sí? Obviamente avasallamos a veces el respeto a papá, el respeto a mamá, ¿sí? Avasallamos esa jerarquía, esa educación, ¿no? Entonces, ¿cómo poder mediar o hasta dónde llegar en este hecho para poder realmente acompañar sanamente a mi hijo, a mi nieto? Claro, hablamos solamente de acompañamiento, porque ya no podemos criar a los hijos de nuestros hijos, porque pues ya ese trabajo ya se hizo, bien o mal, o con las culpas que hayan quedado, se cumplió Ahora, la intención del rol de los abuelos es justamente dar la libertad a los hijos y a los hijos también de equivocarse, ¿no? O sea, confiar en lo que uno ya hizo o no, pero darles esta oportunidad, ¿no? De decir, pues dame chance, yo puedo hacerlo, ¿no? Claro. Y sobre todo porque cada generación tiene su temporalidad y cada generación tiene su sistema de creencias y cada generación tiene sus culturas. Entonces, sí es importante que yo como abuelo
sane esta parte con mis hijos para poder tener un acompañamiento sano con mis nietos. Porque existen abuelos incluso que retiran a los nietos, los retiran de la casa de los hijos y se los llevan a su propia casa para educarlos porque consideran que ellos lo van a hacer mejor que el hijo. Y como bien lo decías, es una falta de respeto tremenda a la energía e incluso al destino del hijo. Porque bueno, quizá yo abuela, estoy viendo que mi hija es madre soltera y se tiene que ir a trabajar y va a dejar al niño en la guardería, un ejemplo. Entonces, mejor me llevo al niño a mi casa y yo lo voy a tener 24/7 y que mi hija venga y lo visite aquí. Y entonces eso es faltarle el respeto al sistema, a todo el sistema e incluso al destino de este niño o niña que tiene que vivir esas cosas para poder aprender lo que le toca aprender. Quizá es difícil comprenderlo, Claro. ¿no? Porque sí es cierto, ya el abuelo tiene más sabiduría, tiene más experiencia, tiene más tiempo para poder hacer ese trabajo, pero sí es bien importante lo que acabas de decir, ya no toca. Cada quien debe de hacer lo que le corresponde y eso es estar en un orden, y al estar en un orden el amor fluye de una manera sana. ¿Qué pasa, licenciada, cuando los abuelos cuidan a los nietos? En esta vida moderna que llevamos, que papá y mamá trabajan, muchas veces lo más fácil, llevárselo Claro. a mis papás. ¿Qué pasa aquí cuando los abuelos o abuelas cuidan a los nietos o Claro. nietas? Se da como en tres ocasiones, ¿no? Se puede cuidar a los nietos de una manera eventual, o sea, no precisamente el cuidado diario. Cuando tenemos que venir a hacer programas, por ejemplo, a los miércoles, mi hijo, les mando un saludo a los abuelitos paternos que hoy se quedaron con mi niño. Como este tipo de ocasiones, ¿no? Como, no sé, a lo mejor, digamos, una fiesta, una emergencia médica también puede ser, o sea, esa manera de cuidarlo solamente eventualmente. Se da una segunda fase que también puede ser como un cuidado de 2 a 3 días a la semana, cuando hay trabajos que nada más requieren que vayamos a la oficina 2 o 3 veces por semana. Y viene esta que es el cuidado que aparece desde que casi son recién nacidos, ¿no? También puede presentarse eso. Ahora, ¿qué hablamos de esta crianza? ¿A qué se refiere la crianza de los papás? Primero quiero nombrar que es la responsabilidad de los papás dar techo, dar ropa, dar educación, dar alimento, proveer la salud necesaria, los buenos hábitos, los límites saludables. Este trabajo es exclusivo de los papás y de las mamás. Los abuelos pueden acompañar a cuidar, pero las decisiones importantes las toman los papás y las mamás. Los pueden tomar en conjunto con los abuelos, se pueden hacer muchos acuerdos, sí se pueden hacer, pero la responsabilidad de la crianza es de los papás y de las mamás. Ahora, también viene esto, en esta manera de acompañar y de cuidar de los abuelos, si se da de una manera, pues, natural, orgánica, como apoyo real, o si fue impuesto, ¿no? Porque no sé, a lo mejor estoy equivocada en esto que diré, pero quiero pensar que la mayoría de los casos donde las abuelas y los abuelos se tienen que quedar a cargo de los hijos es casi una imposición de parte de los hijos. Sí puede venir de manera natural en algunos casos, pero pues por eso se habla tanto también en este programa de la prevención, ¿no? ¿Desde dónde voy a ser mamá? ¿Desde que me lo van a cuidar mis papás? ¿O desde que yo me voy a enfocar al cuidado de este niño, ¿no? Y aquí, pues, vienen decisiones que hay que tomar en la vida. Si estás dispuesto a tener un hijo y quedarte en casa, es súper válido, pero si también tienes la necesidad de salir a trabajar, que creo que es el común denominador de la mujer en México, de salir a trabajar, pues se tiene que quedar a cargo de alguien. ¿Qué es mejor, si dejarlo en guardería o dejarlo a cargo de los abuelos? Bueno, cada familia tendrá esa decisión.
Dice Octavio Saúl Morales Yedra, un saludo. La culpa de la ausencia del padre no se sana atendiendo y dándole todo a los nietos. Se debe sanar la relación con los hijos. Considero que el hablar con los hijos es lo mejor y decir el motivo por el cual mi prioridad de trabajar y poder proveer era más importante. Dice también que la crianza de los nietos es restarle totalmente autoridad a los padres. Los nietos dejan de ver a los padres como autoridad y los ven a su nivel. Bueno, en este sentido, Caro, ¿qué no debería hacer el abuelo o abuela en la crianza positiva? Hablando específicamente de la crianza positiva, número 1, y es en lo que se basa la crianza positiva, es respetar los derechos de los niños, niños y adolescentes. ¿De qué manera? No castigarlos. Un abuelo no puede pegarle a los nietos, no puede cometer estos castigos o regaños de una manera violenta. No puede decidir nada sin el consentimiento de los papás. Y aquí es donde hablas un poco en cuestión, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero corremos el riesgo. Hablas de religión y hablas de costumbres. No pueden tomar decisiones que los papás no estén enterados. ¿A qué me refiero? A una decisión médica. Cuando tiene temperatura un niño, si los papás no autorizaron pasarle un huevo y a darle su rameada, no lo pueden hacer los abuelos. Aún crean los abuelos que esa es la mejor solución que puede tener, no se pueden hacer. No pueden decidir sin el consentimiento de los papás este tipo de cuestiones médicas, darles de comer algo que los papás no han autorizado, dejarlos salir sin permiso. ¿Qué otra cosa puede meter? No se los pueden llevar a ningún lado sin el consentimiento de los papás. Escuchaba una anécdota de una conocida que me decía, no, es que yo le di permiso a los abuelitos paternos que se llevaran a la niña de paseo, pero no pensé que se la fueran a llevar a Mérida. Cuando veo las historias de los abuelos, la niña andaba en Mérida, ¿no? O sea, eso no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, y quiero hacer como hincapié en esto, a lo mejor para concientizar por qué no se pueden llevar a los nietos. En primera, no se los pueden llevar porque hay riesgo de que le pase algo, que le pase algún accidente, y entonces la culpa enteramente va a ser de los abuelos. Ya si viene con el permiso, que no estamos exentos a que no pase ningún accidente, pero bueno, la culpa o la responsabilidad será compartida. Y en segundo lugar, pienso que es una manera de proteger y de prevenir de cierta forma el abuso sexual o abuso que puede tener algún niño o niña, de irse sin la autorización de los papás. O sea, siendo como consciente al niño de que, ay, vámonos en secreto y no le digas a tus papás, también está mal. No se debe rebasar la autoridad de los hijos, lo que decía. Y pues quiero también decir que a lo mejor estamos viendo el peor de los casos, ¿no? A lo mejor de las cosas incorrectas que puedan ser los abuelos, pero también quiero decir que no es una guerra en contra de los abuelos. O sea, también hay que aprender a escoger las batallas por las cuales vamos a pelear o vamos a defender a nuestros hijos, ¿no? O sea, si no implica una restricción legal, por ejemplo, esto que estoy hablando de golpes o de castigos, hay que escoger muy bien las batallas, ¿no? A lo mejor por una vez que le dieron chocolate, bueno, estoy hablando, o sea, a mí me enojaría mucho, ¿no? Pero digo, o sea, a lo mejor una vez que pasa, no es el fin del mundo tampoco, ¿no? Hay cosas que se pueden solucionar, tampoco por eso nos vamos a dejar de hablar o pelear, o se pueden hablar muchas cosas, ¿no? Todo es negociable, sobre todo que la negociación tiene que partir desde cómo yo estoy dejando a mis hijos a cargo de mis papás, ¿no? A cargo de mi mamá, a cargo de mis papás, que me los cuiden, ¿no? Pero entonces que me los cuiden porque me voy a ir a trabajar, me los cuidan mientras estoy yo en mi horario de trabajo, o papás casos extremos que sí los hemos atendido, de chicos que crecen con sus abuelitos porque los papás están en Estados Unidos trabajando, porque los papás están en otra ciudad trabajando, y de repente llegan los papás cuando los chicos ya tienen 13, 12, 10 años y están totalmente acostumbrados a la crianza de los abuelos,
Entonces todo es negociable, todo se platica, todo es tomar acuerdos. Y yo creo que lo que está en la mesa ahorita es qué sí nos corresponde como abuelos y qué no nos corresponde como abuelos. Pero también es importante entender y comprender que muchas veces, como lo dice aquí un participante, si yo soy madre soltera y me voy a la casa de mis papás a que me ayuden con el niño, de repente energéticamente este niño ya me está viendo como su hermanita mayor, y entonces sí es como en automático que este niño va viendo que yo obedezco a mis padres y él también obedece a mis padres, que son sus abuelos, y ahí sí hay un rol que hay que cuidar mucho porque obviamente quienes mandan en ese hogar pues son los abuelos, ¿no? Entonces sí varía mucho de hogar a hogar, de abuelos a abuelos y de casa a casa. Yo tengo una anécdota en el consultorio, precisamente con los alimentos, ¿no? Una mamá llega a quejarse amargamente de la abuela que estaba ahí presente y le dice, es que, doctor, dígale a mi madre que no le puedo dar de comer a mi hijo esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Dígaselo, porque yo se lo digo y no entiende. Y me dice la abuela, doctor, yo ya le dije a mi hija que no me voy a pelear con mi nieto. Yo cuido a mi nieto porque ya va y me lo deja ahí. ¿Sí? Pero yo no voy a pelear con él a que coma la sopita si no quiere sopa. Yo no estoy en esa edad. Yo ya crié a mis hijos. Y ya le dije que si le molesta lo que yo hago, pues que lo agarre y se lo lleve a su casa o que busque quien se lo cuide. Yo sé que no es correcto, pero yo ya no tengo la edad para pelear con el niño o educar al niño para que coma lo que debe de comer, porque yo ese rol ya lo cumplí con ellos. ¿Sí? Que buscó una mala pareja y que sea mamá soltera, no es mi problema, doctor. Sin embargo, mi nieto se está convirtiendo en uno, porque yo lo tengo cuando yo no quiero tenerlo. O sea, suena fuerte y suena feo, pero es una realidad. Como decías, muchos de los abuelos son forzados a criar a los hijos. Sí. Y ahí no podemos hablar de una crianza respetuosa, ¿sí? Porque estamos faltando a un principio elemental de papá o mamá, ¿sí? O sea, no estamos siendo responsables realmente de ese ser humano. Por mucho que yo lo deje con los abuelos, no estoy siendo responsable de él, ¿sí? Y a sabiendas, por ejemplo, que al abuelo no le puedo refutar o no puedo confrontarme porque si no, no me lo va a aceptar, no me lo va a cuidar posteriormente o puede haber algo de encono ahí. Bueno, pues permito muchas cosas que tarde o temprano pueden crear un caos entre nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, sí es un tema difícil, pero creo que el abuelo, o al menos el abuelo responsable, ¿sí? Y el abuelo respetuoso, obviamente está para atenderlo, acompañarlo, sin quitar esa autoridad, sin hacer a un lado las encomiendas, las recomendaciones, y obviamente si somos un núcleo y estamos dentro de ese núcleo, abuelos, papás, nietos, ¿verdad? Tíos incluso, pues sabemos precisamente la organización y la forma en la cual, las directrices que hay en esa familia, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es respetar y adaptarnos a ella, Claro. no romper completamente todo ello. Sí, una de las cosas que manejamos mucho en el consultorio cuando suceden estas cosas es que deben de estar de acuerdo los adultos y ese es el orden, ¿no? Entonces, si el niño debe de comer a tales horas y debe de comer tal comida, yo, mamita, debo de llevar la comida preparada, la comida ya lista, la comida hecha, para que se le dé la comida pero ya lo platiqué con mi mamá o ya lo platiqué con mi suegra, ¿no? Entonces, esto también implica mucha responsabilidad por parte de los papás, que es lo que nos dices, ¿no? Sí. En esta crianza respetuosa, implica también el compromiso, la responsabilidad por parte de los padres de cómo yo requiero que para que mi hijo o mi hija
puedan tener las condiciones necesarias, requeridas, mínimas, indispensables tal vez, y no entrar en conflicto. Sí. Porque mucho de lo que llega al consultorio es que yo digo esto y mi mamá dice esto, y es que yo hago esto y mi mamá quita el otro. Es que ellos ya saben que llegan a la casa de los abuelos y ahí ya nada se respeta. Mucho de eso se vive en los consultorios, ¿no? Hay un comentario de Heriberto Olivares. Si no se puede hacer algo por los nietos, como darle de comer, de tomar, llevarlos al médico, si lo necesitan, que no dejen a los niños con los abuelos. Creo que hay una confusión en el... Sí, sí puede. Claro, el abuelo sí puede, claro, por supuesto que sí. Y bajo una emergencia, pues claro que lo tienen que hacer. No, Claro, no lo claro, tienen, claro, lo deben claro. de hacer. Y poderle de comer. Aquí estamos Claro. hablando cuando salta No es las... compatible, pues, cuando- la claro. crianza de... Ajá. Usted mencionó lo que no debe ser el abuelo. Ahí va más o menos esa pregunta. ¿En qué sí debe participar los abuelos o las abuelas? ¿Qué es lo que pueden hacer ante esta situación? Ya vimos lo que no deben hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí pueden hacer los abuelos? Bueno, primero, justo lo que platicamos, que es respetar los acuerdos, las reglas que tienen mamá y papá. Si el horario de dormir es a tal hora, a esa hora se tienen que dormir. Si no pueden comer ciertos alimentos, no se puede pasar por alto las decisiones que tomaron en conjunto con los papás y con las mamás. Seguir instrucciones y sobre todo esto muy importante, que es respaldar la autoridad de los papás y de las mamás. Cuando a lo mejor dice, ay, es que mi mamá no me deja esto, ¿no? Y puede a lo mejor su abuela o abuelo en el afán de crear una conexión más especial con los hijos, como sobrepasar esto, pero no tienes que sobrepasar eso para crear esta conexión con los niños, ¿no? O sea, no te tienen que ver como la abuela alcahueta, al contrario, tienes que reforzar las reglas que ya dijeron tus hijos, lo que impusieron, o sea, bueno, las decisiones que tomaron respecto al tipo de crianza que ellos quieren, ¿no? Sí, quiero ayudar. Claro, Sí, claro. quiero ayudar. Ujú. ¿No? Sí, claro. Reforzar los vínculos, ¿de qué manera? La manera en que tus nietos o nietas ven cómo tú, abuelo o abuela, tratas a mi mamá o a mi papá, también es súper importante. Con eso se crean unos vínculos muy sanos, ¿no? No puede estar escuchando a lo mejor el nieto o la nieta que tienen, todos los días se pelean mamá y papá, ¿no? No digo abuela e hijo o abuelo e hija. Entonces sí es muy importante esto de reforzar el vínculo. Y sobre todo que sí, entender cuál es su lugar en este cuidado, no en la crianza, en el cuidado, en el acompañamiento que se da, pero nunca sobrepasar esto. También se escucha mucho esto de que, ay, dile mamá a tu abuelita. Yo sí soy bien tajante en esto, mamá, solamente habemos una, es tu abuela, pero no hay dos mamás, porque luego también viene la creencia esta de que yo también soy tu mamá y también la mamá de tu hijo, ¿no? O sea, que quieren jugar el doble papel de mamá mía y también de mi hijo, pero no es así. Hay solamente una mamá. Entonces, los abuelos ya fueron padres y madres de los hijos, no pueden ser padres y madres de los nietos. Aquí hay una pregunta muy... Y gracias, Dariana Hernández. Nos dice, a mí hay una frase que me dice mucho, que los abuelos son para malcriar y consentir. ¿Cómo marcar límites ahí? ¿Qué hacer? Cuando se rebasan los límites en la crianza. Híjole, ¿quieren la buena o la mala? Pues para empezar, estos límites, pues no tienen derecho de hacerlo, ¿no? Los abuelos pueden tener reglas en su casa, donde vamos de visita. No pueden saltar en los muebles, no pueden tocar ciertas cosas de porcelana. Esas son las reglas que se deben de seguir en su casa. Esto que a veces se escucha de están en mi casa y en mi casa se hacen mis reglas, no, tampoco es válido. Aquí la crianza en conjunto viene de la manera, de la mano con el respeto. En la medida que nuestros papás o nuestras mamás entiendan este respeto, va a ser mucho más fácil y llevadero esto, ¿no? Hablaba yo de qué batallas elegir y cuáles no, ¿no? En casa de los abuelos a lo mejor sí se pueden romper ciertas reglas, a lo mejor sí se puede malcriar, pero malcriar es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Al menos para mí sí implica mucho
mucho sentido esta palabra, porque estamos para criar de la mejor manera, no para malcriar, ¿no? Licenciado, Entonces, sí. perdón. ¿Cómo se les dice en este caso a los abuelos de que nosotros somos los que criamos a los niños? ¿De qué manera tan sutil tenemos Sí, que decirlo? se puede utilizar una comunicación asertiva, ¿no? Hay que decirlo tal cual, cómo se llaman las cosas. La mamá de mi hijo soy yo. No me gustó que le dieras de comer esto. La próxima vez necesito que me preguntes si está autorizado. Las cosas como son, lo más claro posible, de una manera tranquila. A lo mejor no se puede siempre como optar por esta manera asertiva o clara de comunicar las cosas, pero esa es la mejor forma de hacerlo. ¿De qué otra manera? Cuando uno como hijo o hija tiene todas las herramientas en sus manos del tipo de crianza que uno quiere, es más fácil tener evidencia y a lo mejor compartir esta evidencia y esta información de por qué se hacen ciertas cosas o no con nuestros hijos. Comunicarles, enseñarles también a los abuelos y a las abuelas de qué manera se pueden hacer estas cosas, ¿no? Cómo marcar los límites. Se me ocurre, por ejemplo, a veces no quiero decir que todos los abuelos lo hagan, pero por ejemplo, uno como papá o como mamá da una orden. Es tiempo de apagar la pantalla. Y sale el abuelito, ay, déjalo otro ratito, está contento el niño. En este momento, o sea, como una herramienta de la crianza respetuosa, no te diriges al papá a pelear en ese momento, ¿no? De, oye, ¿por qué le estás diciendo? Te diriges a tu hijo y le dices, dije que vamos a apagar la tele. A lo mejor, abuelito, se siente un poco ansioso de que te estoy pidiendo que lo hagas, pero el límite que yo marco fue este. Lo anticipamos que a tal hora se apagaba la pantalla. A abuelito le cuesta un poco de trabajo entender esto, pero es lo que tenemos que hacer. Así de fácil. O sea, así de claro tiene que ser estos límites que se marcan. Agradezco al auditorio, está muy participativo y gracias por las preguntas y eso nos motiva a seguir adelante en estos temas. Dice Ricardo, adelante, Decir adelante. algo. Es muy complicado porque sí, de verdad es difícil marcar estos límites Sí. entre lo que yo, mamá, y mi pareja, mi esposo, quiero para mi hijo y lo que mis padres o mis suegros quieren para mis hijos, ¿no? Sí, muchas veces cuando no existe esta relación sana entre los adultos mayores y nosotros, hay hasta pleitos, problemas, enojos, me lo llevo a mi casa o llévatelo a tu casa, Sí. ¿sí? Hay muchas complicaciones. Pero sí es importante lo que dice Caro y yo lo estoy reforzando. Si yo, mamá, estoy clara en las reglas, ya las anticipé con mi hijo, la situación no es con los padres. La situación no es voltearme a los padres. La situación es, bueno, si mi hijo no obedece de una manera bonita, ¿verdad? Me lo llevo a mi casa. Porque así mi hijo va también entendiendo. Si yo soy una mamá disciplinada, porque esto es muy importante, la crianza respetuosa y la crianza responsable requiere mucha disciplina y requiere mucho orden y requiere mucha perseverancia y requiere que si le estoy inculcando un hábito a mi hijo, lo tengo que hacer de manera constante hasta que este hábito ya se formó. Y el hábito de que me obedezca a mí en el momento que estoy marcando los límites requiere constancia, independientemente de si estoy en la casa del abuelo, en la casa de la tía, en la casa de la madrina, en la casa de la maestra, tenemos un acuerdo previo. Entonces sí es muy importante, porque es muy difícil. De verdad Sí, que sí, es se difícil. provocan muchos problemas a veces entre los suegros. Es que ella, ¿no? Los suegros hablan de la nuera. Los suegros hablan del yerno, ¿no? Y entonces se provocan este tipo de situaciones, pero cuando nosotros adultos, la pareja, estamos de acuerdo, sí es importante ser disciplinados para que el niño vaya creando el hábito. Claro, y también nada más para cerrar la idea esta de cómo explicarlo, también considero que es muy difícil para también las generaciones que han vivido este tipo de crianza autoritario, ¿no?
le tenemos miedo, bueno, yo no, pero le tienen miedo a los papás y a las mamás a veces de este enfrentamiento, ¿no? Así. De decir, ay, híjole, y es que todavía que me los están cuidando, yo todavía, ay, ¿cómo le voy a decir, no? Pero este miedo creo que viene de la desinformación, cuando uno no está seguro de lo que está haciendo, ¿no? Por eso es que hablo tanto de esto. A mí no me gusta la palabra y me choca decir esto de que se empoderen de su crianza, pero así es, no sé de qué otra manera se puede decir en español, pero en el Se momento, apropien. ajá, en el que te hagas como no experto en crianza, pero cuando tú ya estás decidido a criar de Responsable tal, de tu crianza. responsable, cuando ya estás decidido a criar de esta manera, pues hacerlo, pues plantarte y decir cómo son las cosas, ¿no? Y fíjate lo importante que es esto, la autoridad. ¿Sí? El abuelo, la abuela, tiene que ser una autoridad ante el niño. Mamá es una autoridad quizás mayor todavía. Sí. ¿Sí? Ajá. Pero autoridad, con respeto. ¿Sí? Porque si no hay autoridad, ¿qué pasa con el niño? Claro, nada más que no sé si estoy entendiendo bien esto de la autoridad. Puede pasar también que si un abuelo o una abuela quiere ejercer esta autoridad, se pueda llegar a confundir el niño. O sea, en términos pedagógicos, educativos, incluso psicológicos, puede crear un conflicto en decir, pues todo el mundo me está educando, ¿no? O sea, inconscientemente, no así tan literal como es. Cuando son unas reglas distintas en cada hogar. Exacto. Cuando es permitido en cada hogar cosas diferentes, entonces es donde viene esta confusión. Claro. Sí, por eso es que decimos, todos debemos estar de acuerdo. Todos debemos estar de acuerdo. Y si no podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo mi marido y yo, mi pareja y yo, en que esto es lo que queremos, nos anticipamos con el niño. Y si el niño no, que el abuelo dice, no, casos muy típicos como no puede comer paleta de hielo porque tiene gripa. Y pide la paleta de hielo y tú ya sabes, y ya le dijiste que no debe comer la paleta de hielo, pero el abuelo le compra la paleta de hielo, ¿no? Casos así como, mi amor, ya sabes que no puedes comer la paleta de hielo, llevas el vasito, lo guardas en el congelador y si el niño hace su berrinche, pues nos vamos, ¿verdad? Porque ya es un acuerdo anticipado, es una regla que ya tenemos nosotros en el hogar. Claro, y por ejemplo, esto que dices, ¿no? O sea, ¿cómo podemos interferir en estas decisiones, ¿no? Con la información que tenemos, cuando te sientes tú segura de lo que estás hablando, ¿no? O sea, aquí al revés de lo que tú dijiste, ¿no? Que, ay, no le des paleta de hielo porque está enfermo de la garganta, ¿no? No, pues eso es un mito, mamá. Esto no va a pasar, no le va a pasar nada si come paleta de hielo, ¿no? Por ejemplo. O sea, no, es que ya le tienes que quitar el pecho. No, pero mira, acércate, pues esto es lo que antes a lo mejor se creía de esta otra manera. Ahora hay mucha evidencia que dice que esto no puede ser así, ¿no? No, pues es que dale una nalgada porque así es como se educa. Exacto, eso del trapo mojado se escucha mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, eso ya es como armarte tú con tu, tener bien plantada tu filosofía de crianza y ponerla en práctica. Y considero que esa es la autoridad a la que se refiere el doctor. Básicamente. Cuando yo sé lo que quiero y hacia dónde voy a ejercer esta autoridad. Cuando yo no sé lo que quiero y hacia dónde voy, es donde voy a andar, exacto, delegando responsabilidades, compromisos hacia otras personas y es donde pierdo la autoridad ante los ojos de mis hijos. Y varios comentarios. Me gustaría... De ahí viene precisamente este empoderamiento del niño y Así hacemos es. un niño emperador, Sí, ¿no? sí. Y que no tiene límites. Elena Meléndez Abella, wow, qué tema. Sin palabras soy abuela de 2 y ha sido difícil porque cuido a mis nietos. Mientras están conmigo mandamos nosotros. Cuando están con sus papás, soltamos. Hay varios comentarios. Ricardo Villicaña. Los abuelos deben de estar convencidos de adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de educar. Deben estar convencidos de cambiar su forma de pensar. Eso es súper importante. Alejandro Romero, quiero terminar unos comentarios para que hagamos... Sí. Alejandra Romero,
¿Qué tipo de acompañamiento se puede buscar para llevar una relación adecuada entre abuelos, nietos, mamás, papás? ¿Se puede recurrir a terapia para buscar ese punto perfecto entre esta relación? Heriberto Olivares, no se malcrían a los nietos, se consienten porque se les pregunta qué quieren comer o tomar y no se les prohíbe nada, entonces se les da cierta libertad. Saludos, Pati Montero, Pati Córdoba, Ale Montesolano. Es necesario tener claros nuestros objetivos como padres para con nuestros hijos. Nuevamente, Octavio Saúl Morales Yedra. Actualmente los jóvenes ya no quieren tener hijos, pues representan muchos gastos y mucha responsabilidad para ellos. Ahora también las redes sociales son bastante influyentes en la crianza de los hijos. La disciplina no lo aceptan y juzgan a la mamá. La mamá se vuelve esclava de la bendición, hasta los abuelos también participan para restar autoridad. Saraí Arreola. Pienso que es importante que los padres estén de acuerdo en la misma crianza respetuosa para que no haya conflicto con abuelos y padres. Y los abuelos podrán entender que los tiempos han cambiado y adaptarse a los hábitos, valores que se le están inculcando a los hijos con el fin de bienestar de los nietos. Hugo Sánchez, existe una gran diversidad de situaciones que se presentan en la relación de abuelos, padres, nietos, y todo inicia desde la necesidad que se tiene de estar o casi no estar conviviendo con los nietos. Es muy difícil, pero todo parte de la autoridad y hacerla efectiva. Ahora sí, adelante. Hasta se Gracias, me olvidó. gracias a todos los comentarios que Sí, se hacen muchas gracias, llegar. muchas Todos gracias. son de gran valor y con gusto los Es, aceptamos. es importante, muchos de los comentarios lo marcan. Hay que adaptarnos a las crianzas. Como decía hace ratito Rosario, la crianza de mis papás fue diferente a la de mis abuelos, diferentísima a la de mis abuelos y muy diferente a la de mis tatarabuelos, ya sé consecutivamente. ¿Por qué? Porque tienen temporalidad. Y lo que fue efectivo para mí en mi crianza, que era totalmente autoritaria y te tenían como soldado, porque para ti funciona, porque gracias a esos golpes que te dieron, eres el abogado que eres hoy, eres el médico que eres hoy. Eres el hombre de bien. Eres el hombre de bien. Seguimos pensando que somos el hombre de bien gracias a esos correctivos que tuvieron. Los tiempos han cambiado y en la actualidad sabemos que eso, más allá de ayudarnos, nos creó muchos conflictos emocionales. Pero es difícil entenderlo porque aparentemente somos adultos y profesionistas funcionales. Pero la realidad detrás de es que la depresión es impresionante, la depresión es grandísima, el cansancio laboral, el cansancio familiar es grandísimo. Y fue secundado, y obviamente enfermedades, ¿no? Orgánicas, obesidad, diabetes, hipertensión, secundado de ¿no? Entonces, sí, los modelos de crianza es importante que quede claro que han cambiado y se van modificando. Y también, de acuerdo, son individualizados. O sea, no es lo mismo cómo cría mi vecino a cómo crío yo, porque las necesidades son diferentes. Ni cómo ¿Sí? criamos a una niña, ni cómo criamos a un niño, tampoco es lo mismo. Aunque pareciera que sí, el cerebro está conformado de manera diferente. Y entonces, tal vez a la niña le funciona una mesa pequeña para colorear, pero al niño tiene que tener una mesa más grande y tiene que andar rebotando la pelota. Y entonces no puedo pedirle a mi nieto que esté totalmente sentado y quietecito como su hermanita, que siempre está quietecita coloreando. En ese sentido, Sí, en ese sentido. En ese es sentido yo importante, voy. ¿no? Decir esto. Yo lo digo, en ese sentido, ¿no? No tiene que ver con Con el el género, sí, género claro, y esto, claro. sino en cómo se va desarrollando el niño y cómo se va desarrollando la niña y cuáles son las necesidades distintas en cuanto a qué es lo que yo requiero. Hay cosas que no pasan de moda, como por ejemplo que me lean un cuento. A los niños es importante que les lean un cuento, pero no puedo yo ahora basar mi crianza en un cuento de que viene el lobo, te va a llevar el coco, la bruja, que eran cuestiones que a lo mejor hace 50 años funcionaban y el niño se callaba, ¿no? Ahorita los niños ya no creen en esas cosas, o sea, todo va cambiando y es importante irnos adaptando. Licenciada Carolina, consejos para los papás y mamás que tienen que dejar a sus hijos e hijas al cuidado de los abuelos. ¿Qué consejos le daría a usted?
En general, podemos dar muchos consejos en la cuestión práctica, ¿no? Si no quiero que le den de comer lo que hay en esa casa, pues entonces me va a costar un poco más de trabajo preparar los snacks saludables que voy a llevar. Si no quiero que esté mucho tiempo en pantalla, pues entonces voy a tener que comprar colores, alguna otra actividad que yo esté de acuerdo que hagan mis hijos y mis hijas, ¿no? Estos en términos generales. En términos más amplios, les aconsejo a las personas que tienen que dejar a sus hijos o a sus hijas a cargo de los abuelos, que no se desconecten tanto de su crianza, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que estén pendientes de las necesidades que tienen los hijos, pero también las necesidades que tienen las personas cuidadoras. En la cuestión económica, también me voy a meter en camisa de 11 varas, pero es necesario hacer, ¿cómo lo digo sin que no suene tan? ¿Confianza? No, Ok. remunerar este trabajo que están haciendo nuestros padres y nuestras madres. A lo mejor no es una institución pública, una guardería, una estancia de cuidado. Sin embargo, sí toman ese papel y tiene que ser remunerado. Las mamás y los papás que salen a trabajar se tienen que encargar de todos los gastos que requiere el cuidado de los hijos, porque eso es parte de la crianza. Estar pendientes de las cosas que hacen falta a los niños, de la higiene, de la ropa, de la comida. Ahora, ¿qué otro consejo doy? Y también, por eso no quería yo hablar tanto de esto, pero pues ya, ni modo, lo voy a hablar. Eh, ¿Qué consejo doy? A las mamás que han decidido hacer esto de salir a trabajar. Hablo desde el privilegio de las mamás que pueden o no trabajar. Las invito a que reconsideren, a que replanteen si el trabajo que tienen en este momento es redituable o si es, siempre he dicho, o sea, una hora extra en mi trabajo no compensa la hora que voy a dejar a mi hijo en su primera infancia. Si hay mujeres profesionales que a lo mejor están dudando si dejar o no de trabajar porque tienen ese privilegio, no estoy hablando de la mayoría de las mamás que tienen que salir a trabajar, pero si una mujer profesionista está pensando o comparando qué es mejor si criar a mis hijos o dejarlo a cargo de los papás, sí las invito a reflexionar en este sentido, porque la primera infancia, que es donde se determina la salud mental de un adulto, la importancia que tiene la presencia de los papás y de los mamás en esta etapa es crucial, que pienso que un trabajo no es comparable, ¿no? No estoy diciendo que pueden dejar de trabajar, pero a lo mejor trabajar horas menos o pueden tomar más tiempo en su crianza. Y si ya tomaron esta ofrenda de salir a trabajar para mantener a sus hijos, que no sientan culpa de las decisiones que toman. Las decisiones se toman en el mejor de los casos en el momento en que se está viviendo, ¿no? Entonces es un consejo que yo tengo. Otro muy importante es que le den el tiempo a los cuidadores, abuelos y abuelas, de estar el tiempo sin nietos. Es muy importante que les den este tipo de vacaciones o este tiempo donde los abuelos no tengan que preocuparse de las cosas que tienen que hacer, de las tareas, de las ocupaciones diarias que tienen que hacer. O y de que las tengan, salidas, porque claro, luego no pueden ni ir a visitar a la Porque están comadre cuidando o a a la los otra abuelos. hija porque están cuidando a los claro. nietos. Y también es muy importante tener este tiempo de calidad. Si tu trabajo no te permite estar tantas horas, por favor, deja tu celular cuando llegues a casa. Deja tus redes sociales para algún otro tiempo, pero cuando uno está con los hijos es de vital importancia la atención que se les da. Este es lo que hablamos siempre del apego. Este apego solamente se va a crear con la mirada, con las palabras, con la contención a los hijos y a las hijas. Y pues ya, creo que son como consejos. Hay un comentario de Jesús Alberto, el buen Chucho, del interior superior de la niñez, respecto al comentario que hice hace rato sobre la abuela que decía que
pues que no iba a pelear con el niño para que comiera lo que debiera de comer, sino que le iba a dar lo que ella Sí. quisiera para llevar tranquilo, nos recuerda que independientemente de que no tenga la edad para cuidar al menor de edad, no pierde responsabilidad y está violando un derecho. Claro. ¿No? Estamos violentando el derecho del niño a comer sanamente y adecuadamente. Hablando de derecho, ¿es un derecho de los abuelos convivir con los nietos, emocional y legalmente? Yo más que derecho lo llamaría un privilegio que tienen los abuelos y abuelas de estar con los nietos, siempre y cuando exista este respeto con los propios hijos e hijas. Y legalmente sí se puede pelear la patria potestad de los nietos cuando existe un caso, por ejemplo, de abuso sexual por alguno de los padres, donde hay una situación de drogas o de violencia, de negligencia, de explotación infantil, de descuido, de omisión de cuidados, ¿no? También cuando alguno de los padres tiene un tipo de enfermedad mental que puede poner en peligro a los hijos y a las hijas. En este caso sí pueden como pedir o pelear la patria potestad, ¿no? Recordando que en estos puntos sí es importante ubicar que ahí sí les toca criar, educar. Y sí, cuando tienen la patria Sí, potestad. y pues, no consentir, como decía un comentario, ¿no? Que los abuelos están para consentir. Cada caso es específico, cada abuelo con su nieto será un caso específico. Es que siempre decimos, es que mi mamá me pegaba. Yo al contrario voy a amar a mis nietos. Lo que yo viví, pues mis nietos no quiero que les pase. Muchas veces traemos esto como le dijera yo, como una losa que tenemos. Queremos cambiar las cosas con nuestros nietos o quizás no lo hicimos nosotros con nuestros hijos y con nuestros nietos queremos cambiarlos. Pues es que ya es distinto. Cuando yo soy padre, pues me toca, aparte de educar, proveer. Y entonces mis tiempos están bastante ocupados. Pero cuando ya soy abuelo, ya pasaron mis tiempos laborales. En la mayoría de los casos ya pasaron mis tiempos laborales. Y entonces obviamente me puedo dedicar más al hogar, tengo más presencia, tengo más atención. Por lo tanto, disfruto de una manera distinta a la familia. Y eso es lo que quizá muchas personas luego dicen, bueno, pues es que los abuelos están para consentir, ¿no? Es que mis abuelos siempre están. Como bien lo dices, hay nietos que tendrán ese privilegio de estar con sus abuelos, los 4, 3 o 2, pero también vamos a encontrar nietos que no pueden convivir con los abuelos porque viven en otros lugares de la ciudad. Y entonces ir a casa de los abuelos una vez al año, 2 veces al año, es totalmente distinto a convivir con los abuelos cada semana. Por eso digo, cada caso es especial. Respecto a los modelos de crianza, la mayoría de nuestra generación se crió con modelos de crianza autoritarios. ¿Qué sabemos en la actualidad? Porque hace ratito medio dije que había ciertas diferencias en la actualidad. ¿Qué diferencia hay entre esos modelos de crianza autoritarios con los nuevos modelos de crianza? ¿Y por qué tendríamos que cambiar esos modelos de crianza? Claro, antes se conocen así a grosso modo como 3 estilos de crianza, ¿no? Los más conocidos, los más populares, los que a lo mejor son más los que se estudian, nombrados, etcétera. El primero es este modelo de crianza autoritario, que se basaba justamente totalmente en la autoridad, en el adultocentrismo de los papás. Porque lo digo yo. ¿no? Porque lo digo yo y te lo comes porque mando yo y porque yo y yo soy el adulto y tú qué vas a saber y todo esto, ¿no? Hay otro tipo de crianza que también es el permisivo, ¿no? El que es todo lo contrario, el que pues no me interesa lo que haga mi hijo, o sea, si quiere comer eso, pues que lo coma. O a veces, muchas veces le tenemos miedo a los hijos, ¿no? Para marcar ciertos límites. Entonces eso es negligencia, ese también es como el otro extremo. Y en el por el cual estamos abogando y hablando y luchando todos los días es de este tipo de crianza positiva, de crianza democrática también es conocida. La evidencia es gruesa y es extensa. Los estudios que hay hoy en día, metaanálisis, estudios por muchas universidades reconocidas, arrojan estos resultados, donde la violencia,
los castigos, los gritos. No, el cerebro de un niño se inhibe ante estos malos tratos. Entonces sí, a la diferencia de lo que conocíamos antes a lo que hay ahora es abismal. Ahorita somos la primer generación que tiene tanto acceso a toda esta información. Entonces, no es solamente como que puede que sea la mejor opción, es la única opción que te asegura mayormente que tus hijos van a crecer con los menos traumas posibles, porque es imposible que uno diga, yo creo con crianza respetuosa, ya no voy a dejar ningún trauma a mis hijos, ya van a ser los más seguros, los más empáticos, los más inteligentes, los más todo. No es cierto, o sea, hay experiencias adversas en la infancia que pueden modificar esto, pero si nosotros brindamos de este respeto, de esta seguridad, de este apego a nuestros hijos, es muy difícil que un niño caiga en todos estos tipos de problemas que hablamos, de depresión, de drogadicción, porque el niño va a estar seguro y va a ser capaz de reconocer el maltrato en cualquiera de los ámbitos en el que él o ella se relacione, en la escuela, con los amigos, cuando va a hacer deporte. Es muy difícil que un niño que no tiene esta seguridad y esta empatía y este desarrollo normal pueda caer en este tipo de depresiones o cosas así. Entonces sí, es muy diferente. Tenemos de la mano a las neurociencias, la que nos habla de cómo el cerebro florece cuando uno habla claramente, cuando uno crea este apego seguro, los beneficios de la lactancia, los beneficios que estemos desde pequeños presentes con nuestros hijos, está del lado de nosotros. Entonces sí, pues sí, es muy amplia, ¿no? Y lo que decía hace rato el doctor y lo que comentamos alguna vez en este programa, de que, bueno, puede pensar la gente que gracias a los golpes soy esta persona de bien. Estos golpes fueron los que me educaron, pero no. La realidad es que no somos personas de bien gracias a los golpes. Somos personas buenas a pesar de esos golpes que nos dieron, que es muy diferente, a pesar de este maltrato que hubo, a pesar de estas humillaciones y castigos que nos pusieron, somos lo que somos. Pero también hago esta pregunta, ¿a quién no le hubiera gustado que lo trataran bien y no les pegaran y no los castigaran? La persona que me conteste que diferente a eso, pues entonces creo que sí tiene mucho trabajo en terapia y con especialistas en trauma, ¿no? Lo que faltó fue abrazar más, escuchar más, apapachar más, ¿no? Mucho de eso faltó porque era muy de la regla de te callas, con la mirada, te mandaban, te dominaban y no te escuchaban tanto como ahora nosotros, y los más jóvenes también, mucho más jóvenes que yo, pues están con esta disponibilidad de poner atención, de una escucha atenta, de una escucha reflexiva. En todas las épocas ha habido también padres permisivos. También los ha habido, no solamente, o sea, el grueso de la población se crió con un estilo de crianza autoritario. Pero es el grueso de la población. También encontramos padres permisivos, también nosotros tenemos en nuestras familias alguien que el consentido, y el consentido pues es el que se le permitía cosas distintas que no se le permitían a los demás. Estaba escuchando su comentario y me vino en mente que usted lo vive ahora también como maestra y lo vivíamos nosotros en la familia. La disciplina era muy estricta. Y vas a la escuela y se me viene en mente el borrador, la regla, oreja, la patilla. la patilla. O sea, todos estos tiempos han cambiado. ¿Y qué decían? Nuestros papás les decían a los maestros, no, usted edúquelo y corríjalo como usted quiera, maestro. Por mí no se preocupe. Ahorita los tiempos han cambiado. No se... Eso no es educar. Así es. Así es. Hoy sabemos que eso no es educar. Eso no es educar. Sí, pero también existe todavía, pero sí, pero hay un punto importante en esa parte. Es increíble que está prohibidísimo que un maestro le pegue a un niño. Sí.
Prohibidísimo. Van a derechos humanos y lo demandan. Pero llegan a la casa y la mamá sí le puede gritar y sí le puede pegar. Exactamente. Pero eso es normal. Sí, ¿no? no, Es no. increíble Ah, cómo pero es mío, hay yo sí una, puedo hacerlo. cómo hay una hipocresía. Doble moral, claro. Una doble incongruencia, moral, una una incongruencia incongruencia. en ese rubro, ¿no? Claro. No Pero- puede tocarlo ni tantos ni castigos el maestro, ni el papá, crueles. ni la mamá. Pues. Claro, pero no está tan alejado de la realidad. Todavía hay madres, padres de mi edad que piensan de esa manera que usted dice. Sí. No, la maestra, que lo discipline la maestra Imagínese. y que ella puede hacer lo que quiera con mi hijo. Sentarte en ¿no? unas corcholatas o Del cargar sol. en el sol o estar cargando Ladrillo. unos ladrillos. Se ve que se portaba usted muy mal porque No, conoce olvídate. todos los castigos. Parte me tocó. No existe. Ya va pues totalmente en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿no? Y es violentar todo eso. A la pared. No era educar, es un concepto equivocado, pero bueno, hoy sabemos que eso es violentar los derechos de nuestros niños, ¿no? Y ya no pasa. Y lo contrario Ojalá que también. ya no, pero sí. Ojalá. Y lo contrario, un padre completamente permisivo, un padre que todo, él no pone límites, que no pone reglas, ¿verdad? Y quiere que en la escuela le También, pongan las ajá. reglas, ¿no? Ya no, y es que la escuela es mala porque no, y entonces el niño cae en patrones de conducta inadecuados, son niños que no tienen controles ni en casa, ni en la escuela, ni en ningún lado, no hay autoridad, y bueno, es un conflicto en el niño también, ¿no? Entonces, eso tampoco es bueno. Y muchas veces los abuelos, ahí tenemos mucho que ver, ¿no? Porque no le grites, no lo corrijas, no le hagas esto, no, Y a ver qué todavía quiere mi hijo. dicen, yo nunca te pegué así. Así es. Así. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, Ya lo dicen, ¿no? hay de comer esto, pero ¿qué quiere? No, yo no quiero. Ah, bueno, A vamos ver, a te hacerle compro otra otra cosa, cosa, ¿no? mi vida. Por favor. Sí, sí, ¿Sí? sí. Hasta la fecha. Así es. Ya para finalizar este tema tan emocionante, la verdad, licenciada Carolina, ¿qué hacer como abuelo o abuela para no transmitir sus estereotipos? Primero hay que entender que lo que platicamos, que el mundo en el que ellos criaron y educaron e hicieron lo posible con las herramientas que tenían, ya no existe. Ya no existe ese mundo. Entonces, invito a los abuelos y a las abuelas a esta reflexión de lo que es el mundo actual, que hagan un trabajo de, ¿cómo se dice?, de introspección y se cuestionen muchas cosas de las que ahora pasan que antes no pasaban. ¿De qué manera? Cuestionando sus propias creencias de lo que vienen arrastrando de tantos años, ¿no? Es una sugerencia, es una tarea que a lo mejor algunos abuelos que estén dispuestos a cambiar puedan tomar en cuenta, ¿no? Porque entiendo que también es muy difícil romper patrones Sí. de tantos años, ¿no? Claro. O sea, ya como dicen, ya está viejito, ya De déjalo, salida, ya déjalo que haga lo que quiera, ya dale de comer lo que quiera, que piense como quiera, ¿no? Pero si en este caso está a cargo del cuidado sí es importante que no se repliquen estereotipos violentos que se perpetuaban antes. Y se perpetuaban antes y normalizado, pero no quiere decir que esto esté bien, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo hacer esto? Puedo fomentar la diversidad. ¿De qué manera? Leyéndole cuentos a mis hijos. Ay, traía yo 3 cuentos y se quedaron en la casa, pero quería recomendarles unos cuentos donde hablan de inclusión, de diversidad. Por ejemplo, hay uno que se llama Nuestra piel arcoíris, que habla precisamente de esta cuestión de dónde está arraigado el racismo, ¿no? De los distintos colores de piel que hay, por qué tenemos las personas distintos colores de piel. Hay otro cuento que también que luego en los comentarios lo puedo poner para que lo busquen los abuelos, donde habla de inclusión. Podemos también como abuelos promover la igualdad.
un poquito de lo que hablábamos, de estos roles de género, ¿no? De no hacer estas actividades de contigo niña voy a hacer esto y contigo niño voy a hacer esto, ¿no? No hacer ya estas distinciones de géneros. Los juguetes no tienen género, los trabajos no tienen género, los colores no tienen géneros. O sea, permítanse como abuelos también explorar esta parte de que los niños también se pueden vestir de rosa y los niños también pueden tener sus muñecas y las niñas pueden tener cualquier profesión y jugar fútbol y todo este tipo de cosas que antes no era bien visto, ¿no? Porque esas cosas eran de hombres o El de machismo. mujer, ¿no? Famoso Claro, el machismo. Pueden machismo. levantar pesas también. También pueden La hacer forma- crossfit. Algo muy sencillo como las formas de vestir, las Claro. formas de traer el cabello, Claro. los chicos que ahora se tatúan, Claro. los chicos que traen piercings, aretes, todo eso. Justo, la perforación de las niñas. Abogamos por no hacer esto por costumbre. Las niñas no saben que si son más bonitas o no con aretes puestos. Esto solamente es una cuestión cultural. En otros países ni siquiera es como idea que a las niñas les perforen las orejas, ¿no? O sea, es más preocupación de los adultos porque, ay, no, van a decir que es un niño. A un bebé no le importa que lo confundan con un niño, ¿no? Entonces, esto de animar a cuestionar, también se me ocurre dinámicas de abuelos y nietos de hacer preguntas para fomentar este pensamiento crítico. Oye, ¿ya viste qué pasaría si yo no tuviera una pierna? No sé, cuestiones de hablar de inclusión, ¿no? De personas que tienen alguna discapacidad. Celebramos la individualidad, las diferencias que vemos en nuestros nietos y nietas, ¿no? Como como fomentar esto de que son únicos y que está bien ser diferente a los demás. No todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y sobre todo ser un ejemplo en el respeto con nuestros propios hijos, con las personas. Si nuestros nietos nos ven que nosotros somos empáticos con la señora a la que le vamos a comprar, si vamos manejando y no nos vamos peleando con todo el mundo, nuestros nietos pueden aprender de esto, ¿no? Entonces sí, son algunas... Hoy vi una nena, la mamá me decía algo, me preguntaba algo, una nena de 3 años, ¿no? Y terminando, lo preguntó la mamá. Y terminando, la niña le dice, ¿se dice por favor? Sí. Por favor, doctor. Hay que hablar Claro. bien, dice, ¿no? Claro, Sí, ya, esto ¿no? que tú dices tienen que comprenderlo los abuelos. Tan es cambiante nuestro mundo, nuestro país, que ayer tomó posición como Así es. presidenta de la República una mujer. Algo histórico. Algo totalmente histórico, porque somos tradicionalmente un país machista. Esto ha cambiado tanto que el cargo máximo al que puede aspirar una persona en este país, el cargo más poderoso, lo tiene una mujer. Así de cambiante es el mundo. Ya lo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, Que no era para mujeres. entonces, o sea, eso cambia por completo. Si eso está cambiando, que era complicado verlo, por supuesto que lo demás también, ¿sí? O sea, no podemos seguir viviendo en esa burbuja en que nos metieron las ideas de que un hombre no puede vestirse de colores pasteles, Traer cabello largo, aretes. tatuarse, arete. Y un punto respecto a lo que tú decías, a la perforación de las nenas, en Francia hubo una propuesta de ley para considerarlo violencia Claro, infantil sí. y lo equiparaban con la violencia de cortar, Mutilar. de mutilar Clítoris. clítoris y Ajá. pezones en otras culturas. Claro. ¿Por qué? Cambia eso. Porque duele mucho. La creencia popular es que como son pequeños y no lloran, pues no les duele. No, llora, duele muchísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que las terminaciones nerviosas son inmaduras y son más lentas, entre comillas. Pero si medimos el dolor, es mucho más intenso que el dolor de un adulto. Claro. Solo que yo siempre les pongo el ejemplo. O sea, si yo le pego un golpe a un mudo, pues no me va a gritar que le está doliendo, ¿verdad? Ay, no. Porque obviamente tiene la incapacidad verbal, la discapacidad verbal. En consecuencia, lo mismo pasa con un bebé. Por supuesto que le duele y le duele mucho.
Y a Otra- lo mejor no llora en el momento, pero más tarde va a estar molesta, o sea, no Y, hay al- y no pasa nada si no le pone. Mi nena no tiene aretes, ¿no? Ya cumple un año y no tiene aretes. ¿No se lo vas a poner? Si ella lo decide más adelante, cuando vea a las compañeritas y me diga, bajo su propia ya Ah, ok. conciencia de, O sea, mi ahí- amor, ahí te es va a doler, consentimiento. claro, Claro, te va a es doler, consentimiento. te lo Tiene que vamos a decidir poner ella. si quieres, pero pues Ok. es decisión tuya, ya no es mi decisión. Es Ya no decisión, imponer. no. En no. Estados Unidos nadie perfora a sus hijas, por ejemplo. Se considera violencia. Hay un comentario aquí de Ixchel del Yasmín. Gracias a la psicóloga Rosario pude tomar mi papel de autoridad frente a mi hijo. Hoy en día mi hijo sabe que ante cualquier persona soy yo quien debe obedecer, aunque la familia diga otra cosa. Fue difícil que mi mamá aceptara esa decisión. ¿Qué tan adecuado, decíamos hace rato, hay que ir a terapia? ¿Qué tan adecuado es ir a terapia para resolver todos estos conflictos? Sí, algo que comentaba el doctor, ¿no? O sea, si no tengo una relación sana, para empezar, si no tengo una relación sana conmigo misma, para empezar, si no he tomado mi rol de hija y no respeto a mis padres, ¿cómo voy a yo a pedir respeto de mis hijos si no sé estar en mi lugar de hija? Es adecuado, muy adecuado ir a terapia para todo, pero si yo ya quiero hacer pareja, necesito ir a terapia. Y si quiero tener hijos, necesito ir a terapia. Sí, es muy importante. Y yo considero que con el tiempo que tengo en consulta, lo podría decir indispensable, definitivamente indispensable. Porque independientemente de que tengamos una crianza respetuosa, porque hay que recordar que hay abuelos de todas las edades. Podemos encontrar abuelos de 75 y más, y podemos encontrar abuelos con 40 años, ¿no? Obviamente los patrones de creencias son abismales entre unos y otros, pero sí es súper importante que yo como ser humano esté claro en lo que quiero. Independientemente de la crianza respetuosa, mi cerebro va a anhelar cosas distintas a las que tengo. Y muy probablemente sí me están educando bien, pero yo estoy viendo hacia afuera, estoy queriendo otras cosas, estoy soñando y anhelando, y eso me está generando a mí una frustración increíble. Y no tiene que ver con cómo me están criando mis padres y mis abuelos, sino con lo que yo estoy viendo en el exterior, y en automático mi cerebro anhela. Entonces siempre vamos a encontrar algo que no cuadre bien, por lo cual hay que ir a terapia para acomodarlo. Claro. Ahora bien, hablando de autoridad, lo que mencionaba, saludos para los maestros, al maestro Fernando Castañón Jiménez y a su esposa, la maestra Brana Leo, padre de mi compañero, el doctor. Hace una pregunta muy importante, el doctor, el maestro Castañón. ¿La autoridad es necesaria? ¿Debe ganarse o imponerse? La autoridad, como da mucho miedo esta palabra de autoridad. Yo lo llamaría como límites, sí, los límites son necesarios. Y de hecho, el no ponerlos también caemos en una permisividad que también es violenta. Entonces, los límites sí son necesarios. Más que ponerlos de una manera autoritaria, se habla de unos límites que se ponen con amor y firmeza. Firmeza es otra cosa, es diferente a autoridad, pero uno tiene que ser firme en decirlos, pero también con amor. Si me lo permiten, la autoridad tiene muchas acepciones. Por ejemplo, nosotros en terapia decimos que una persona que tiene autoridad es aquella que se respeta a sí misma, A eso voy. aquella que tiene una disciplina consciente, una disciplina real, un compromiso con ella y con la sociedad, y por lo tanto eso se gana con el trabajo, con el esfuerzo y con el ejemplo. Entonces, si yo me estoy comportando de una manera sana, me estoy ganando el respeto Y la o la autoridad. autoridad de los demás porque ya la tengo conmigo. Y llego a ser un referente. Así es, ¿verdad? por supuesto, Con autoridad. con autoridad, Sí. porque es auto uno mismo, ¿no? Así es. Hace rato preguntábamos acerca de los estereotipos. Dice Juan Carlos Meléndez, pone nombre y apellido. ¿Qué hacer si los abuelos y abuelas son los más machistas, racistas, clasistas y son los primeros en hablar de los cuerpos de las personas o hablan de religión como la verdad absoluta? Claro, y justamente aquí viene el papel que tenemos nosotros como hijos al hablar estos temas con nuestros padres. ¿Cómo? En decir, mamá, papá, te quiero mucho, agradezco la crianza que me diste,
pero esto que estás mencionando tú, de hablar de los cuerpos de las personas, de hablar del color de la piel de las personas, de hablar de las características físicas de las personas, ya no es políticamente correcto en ningún lado, ¿sí? Y caemos en esta discriminación, en este principio de racismo, de discriminación, de todas las fobias que conocemos, ¿no? Entonces, con todo el amor que tenemos hacia nuestros padres por la buena o mala educación que recibirnos, hablarlo. No quiero que hables de este tipo de cosas cuando mi hijo esté presente, porque no quiero que arrastre a lo mejor los traumas que llevo yo cargando por mi cuerpo, por mi tono de piel, ¿no? Entonces, con todo el amor agarrar y plantearlo como es. Las cosas se dicen como son de esta manera asertiva. No hablamos de cuerpos, no hablamos de este tipo de cosas enfrente de mis hijos. Y es importante también verificar en qué colegio van nuestros hijos, ¿no? Un ejemplo, hay un sobrino que de repente empieza a levantarse por las noches, ¿no? Y con un terror. Entonces le preguntan que qué está pasando y dice que tiene miedo porque se lo va a llevar el diablo. ¿Quién es el diablo, mi amor? Es que el diablo es alguien malo que te lleva al infierno donde te quemas y ahí llevan a la gente que se porta mal. Y yo hice una travesura y me da miedo que me lleve el diablo. Sí, pero ¿quién te ha dicho eso? O sea, yo nunca te he hablado del diablo, mi amor. O sea, eso no existe, no pasa nada. O sea, tú eres un niño y puedes hacer travesuras, ¿no? Mi abuelito me dijo. No, en la escuela, ¿no? Y La escuela, justo. mi maestra me dijo que si me porto mal, va a venir el diablo y me va a castigar o me va a llevar al infierno. Me tengo que portar bien para poderme ir al cielo. Y si hago travesuras, me ven y me voy al infierno, ¿no? O sea, Justo, temas también. extremadamente delicados. Y esto Sí. que hablas de la religión, que también me voy a volver a meter en camisa de 11 varas, y a lo mejor no muchas personas van a estar de acuerdo conmigo en esto de inculcar alguna religión por tradición a nuestros hijos. Pienso que también ellos tienen todo el derecho del mundo de elegir lo que en ellos o no quieran creer. Lo que quieran creer y lo que no quieran creer también es decisión de ellos. Entonces, el que vayan a una escuela católica o el que vayan a una escuela con religión también dice mucho de la libertad que le estamos dando a nuestros hijos para decidir en qué quieren o no creer. Entonces también, o sea, puede ser una opinión que no está compartida con la mayoría de este país católico. Sin embargo, pienso que es importante decirlo. Ya que hablábamos de autoridad o límites, aquí Guadalupe Morfín, gracias, nos dice que su anécdota es la siguiente. Me sucedió un caso. Fui al súper con mi mamá y mi niña de 3 años y quería un dulce. Y le dije, hoy no hay dulce. Hizo su rabieta y una señora en la fila dijo, qué mujer tan mala. Y yo y mi mamá solo nos los quedamos, en este caso, mirando. Ambas, a veces, la sociedad es lamentablemente la que juzga sin Claro. saber el contexto. Hasta ahí le paro. Eso, justamente, nadie tiene el derecho de juzgar las maternidades porque nadie sabe la dinámica que hay en casa, ¿no? O sea, esta señora no sabe si Sí. este niño o niña puede o no comer dulces, ¿no? A lo mejor es diabética. Exacto, sí, entonces, por favor, si están en el súper y ven alguna mamá o algún papá que tiene a una criatura teniendo estos desbordes, por favor, no juzguen, no sabemos lo que está pasando, ¿no? La mamá también, el empatizar con la mamá cuando están pasando este tipo de cosas es muy importante. Es súper complicado estar pasando o sea, pueden sentir hasta pena por precisamente por estos señalamientos de, ay, qué mamá cómo el niño tan malcriado, esa mamá no sabe poner límites, ¿no? Y hay gente que hasta compra el dulce y le da el dulce al niño. Claro, y la gente puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, incluso con los abuelos, volvemos al ejemplo, ¿no? Si los abuelos luego tienden a, no sé, a consentir, pero yo no digo consentir, comprar dulces o regalos de más, tú le puedes dar lo que quiera, pero yo se lo voy a quitar, ¿no?
O sea, no sobre regales a mi hijo, porque a lo mejor los regalos que tú les des se los voy a dejar en tu casa, pero no se los puede llevar, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto de pedir permiso antes de hacer algún regalo o de comprar alguna comida o algo a los nietos o nietas. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Algo más, Caro? Para despedirnos. Agradecemos muchísimo a la audiencia, agradecemos Mucha, mucho que mucha. compartan esta Una, información para que llegue a muchísima más sí. población. Muchos saludos a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Solamente, sí me parece muy importante, hablando de este tema de abuelos, es agradecer a que todavía tenemos a nuestros papás y a nuestras mamás, los que tenemos, que tengamos abuelos presentes, que estén dispuestos a cambiar sus estilos de crianza, a abrirse a este mundo en el que vivimos ahora, que tengan la conciencia abierta de que hay muchos cambios. Entonces, a esos abuelitos que sí están dispuestos a hacer el cambio y a participar respetuosamente en la crianza, muchas gracias. Y a los que todavía no están convencidos, por favor, acérquense a los especialistas que pueden platicar sobre este tipo de crianzas, a los terapeutas, a los psicólogos, a los pediatras informados, a los ginecólogos, a cualquier persona que vaya en este mismo camino del respeto, acérquense. Me quedo a sus órdenes también. Es enorme el trabajo que hacen los abuelos y las abuelas, porque en realidad la crianza, hay una frase en español o en inglés que dice que se necesita un pueblo para criar a un niño, ¿no? Entonces sí es real, necesitamos de los abuelos y de las abuelas y de esta familia extendida y de las redes de apoyos y de las tribus que estén dispuestos a complementar esta educación con nuestros hijos. O sea, a lo mejor no tomando decisiones, pero sí siendo parte pasivamente o de la manera en que se pueda con nuestros niños y con nuestras niñas. Muchas gracias, Caro. Que dijiste. Con todas las que dije, con amor, con atención, con todas estas de abuelos y abuelas. Un saludo a los abuelos de mi hijo y de mis sobrinas, a mi mamá, a mi papá y a los abuelitos de Ricardito. Muchas gracias. Alejandro, ¿algo para despedirnos? Nada. Los abuelos necesarios, muy necesarios, ¿verdad? Más debemos de ser abuelos suficientes. Abuelos que sepamos poner los límites y respetar esa crianza que los padres están dando. Rosario, ¿algo para despedirnos? Pues si somos abuelos presentes, abuelos responsables, felicidades. Pero si nos damos cuenta que somos abuelos que estamos provocando un caos en los nietos, no hay que mandar a los niños a terapia. Hay que ir nosotros a terapia. La terapia en los niños no funciona porque el cerebro de un niño apenas se está desarrollando. Hay personas que dicen, quiero llevar a mi nieto a terapia, quiero llevar a mi hijo a terapia, y el chico tiene 3, 4 años, 5 años. Entonces, los que debemos ir a terapia somos nosotros los adultos para poder encontrar ese equilibrio entre padres y nosotros abuelos y para tener una crianza responsable con nuestros nietos. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos están viendo y a todos los que nos van a escuchar a través de la radio. Muchísimas gracias. Esperamos que compartan esta información. Les recordamos que la licenciada Carolina se encuentra en Minamédica. Las citas al 922-13 311-41. ¿Vale? 922-13-311-41. ¿Necesitamos ayuda? Pues adelante. Y recordemos que los abuelos y los papás no estamos en conflicto, ni buscamos conflicto. Queremos ser un núcleo, una célula muy importante para nuestros hijos. Estamos del mismo lado, solo que es importante saber marcar los límites. Debemos de reconocer hasta dónde puedo y hasta dónde debo. Es importantísimo que yo cure todas mis heridas para evitar transmitir a mis nietos lo que yo creo correcto, pero que no va de acuerdo a la crianza de mis hijos. Yo lo veo a diario en el consultorio, mamás que abandonan la lactancia, secundario de mamás, de abuelas que no apoyan la lactancia, depresiones de abuelas que no apoyan la lactancia porque creen que es insuficiente, porque creen que no es lo correcto, y vemos caritas tristes de mamás que les cuesta mucho trabajo romper este patrón.
mamás, papás, no teman romper estos patrones. Nuestros papás, los abuelos, también comprenden, pero tenemos que hablar claramente cuáles son nuestras necesidades y dónde queremos que estén ellos participando en esta crianza de manera positiva. Pues muchísimas gracias. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón, productor de Minamérica, que en enlace hacemos este programa para Pregúntele a su médico todos los sábados a las 11 de la mañana a través del 95.3 de FM. Agradecemos infinitamente un tema, la verdad, muy emocionante y algo que les quiero recordar, que ya atrás quedaron los chancletazos, los chilillazos, los cinturonazos. Y es cosa de la prehistoria, así como fue el cinturón de castidad, como fue las torturas con el potro. Así debemos considerar, desgraciadamente, traemos todavía esos estigmas que se deben de eliminar por completo para bien de nuestras futuras generaciones. Ese es mi punto de vista. Pues no queda más. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y buenos días para la radio. Buenos días para la radio.